Va. Vamos a ver la influencia del aeropuerto, de los aviones sobre el área habitacional, ¿no? ¿Qué tanto influye? Aquí en México, casi todos se dieron cuenta hace poco, la aerovía pasa exactamente por México, ¿no? Donde se cayó el avión. Resulta de que normalmente el aeropuerto se movió cuando todavía no nacían casi todos. Estaba allí en la unidad Kennedy, luego la cambiaron lejos, pero ya todo alrededor ya se llenó. Entonces ahora quieren mover otra vez el aeropuerto, pero todos los aeropuertos del mundo están dentro de zonas habitacionales. ¿Qué tanto influyen los aviones en el área habitacional que se pueden construir según el área de influencia del ruido? Nos pidieron un estudio para Abu Dhabi, allí cerquita de Dubái. El ruido de los aviones depende de muchos factores. Desde que se empieza a acercar el avión, empieza el ruido muy lentamente, y luego se va acercando y está subiendo, y luego empieza a molestar con las actividades propias, ¿no? Que viven en la del valle, en la parte. Cuando se va acercando el avión, tienen que subir a la televisión, o tienen que hablar por teléfono y tienen que esperar a que pase el avión. Entonces, sin querer, está influyendo en las personas. Se hizo una encuesta aquí en México y según el nivel, ¿cómo le podemos decir?, cultural, la gente contestaba, les preguntaba qué tanto les molesta el ruido, y los que estaban muy conscientes decían sí, me molesta el ruido del avión porque no puedo hablar, porque tengo que subir la televisión, y los que no están felices porque ya tienen un departamento, pero no se dan cuenta del ruido. Entonces a la hora que le preguntan, oye, ¿y puede ver sus telenovelas? Entonces me dice, no. Primero dice, no me molesta nada, pero cuando le dice, ¿puedes ver sus telenovelas? Dice, no, porque cuando pasan los aviones tengo que pararme. Bueno, antiguamente, cuando hicimos la encuesta no había de los controles remotos. Y entonces tenían que pararse y subirle, y cuando se iba el avión le tenían que bajar. Ahorita casi cada 10 o 15 minutos está pasando un avión. Entonces es una actividad tremenda. En el día no molesta tanto como en la noche. Los estudios indican que una operación en la noche equivale a 17 en el día en cuestión de molestias. Entonces, en muchos aeropuertos en el mundo, en Estados Unidos, les bajan sus impuestos a la gente que está afectada por el ruido del alrededor, para que con ese dinero adecúen sus construcciones para aislarlas y que vivan mejor. Aquí no quieren tratar eso. Cuando se hizo el estudio, hagan de cuenta que no querían enterar a nadie por cuestiones de impuestos. Entonces, aquí les explica uno la predicción de los niveles de ruido en zonas aledañas a los aeropuertos. Es un factor primordial para la planificación del área urbana, basándose en los aprovechamientos racional de las áreas, ¿no? Se utiliza el NEF, son diferentes medidas de ruido. Es el Noise Exposure Forecast, predicción de exposición al ruido. Eso es como para predecir el nivel de ruido en los aeropuertos. Y se usa una metodología especial que es el efecto subjetivo que le dan, que la gente siente, ¿no? Basa en el nivel de ruido
percibido efectivo, el que le molesta, ¿no? Y así se mide. Cambian un poco los decibeles para esto. Aquí dice exactamente que de 7 a 22 horas nada más se considera una operación como molestia, y en las nocturnas son como 17 de las diurnas, equivalen. Y depende del movimiento de los aviones. Si es un avión, es un aeropuerto pequeño que aterrizan 3 o 4 en el día, pues no afecta. Pero ya cuando son más de 500 operaciones al día, entonces va cambiando la molestia. Entonces, estos son molestias diferentes. En cuestión de, ¿se acuerdan que vimos cómo oíamos nosotros? Esta gráfica está hecha especial para las gentes que están expuestas a... ¿Cómo siente la gente? Y como el motor de los aviones, el de los jets, hace un ruidito especial, se modifica en 4000 ciclos, como ven aquí. Estos se llaman noises. 40 decibeles, hagan de cuenta, le llaman un noise. Para cuando se duplica el noise, o sea 10 decibeles arriba, estos noises. El doble de 2 es 4 noises y son 10 decibeles arriba. ¿Qué pasa? Aquí cuando tengo 2 noises equivalen a 50 decibeles en 1000 ciclos. 4 noises equivale a 60. 8 noises es 70, 16 noises es 80. Así son medidas subjetivas que le han puesto para la predicción del ruido en las áreas habitacionales. Aquí vemos en tiempo. Vemos, perdón. Cuando se va acercando un avión, no sé qué pasa, entonces si uno está parado aquí en medio, entonces empieza a acercar el avión y sube la intensidad, va subiendo y luego se aleja. Este tiempo que tarda el avión en molestarnos, se mide en segundos y se le pone un índice. Y luego se ajusta por el ruido del jet, se le aumenta estos piquitos, porque es cuando molesta más en la noche, bueno, en la noche y en el día, dependiendo del número de impactos que recibe uno. Aquí vemos los contornos del nivel de presión sonora de un avión turbofán operado sobre el suelo, con potencia completa el despegue. El termofán ya es mucho más silencioso que el jet. Ya los jets ya están en desuso. El termofán es el jet que tiene como un ventilador, que el mismo calor hace que giren más las propelas y se ahorran gasolina y emiten como 10 decibeles menos de ruido. Ya ahorita el DC-10 y demás hacen menos ruido. Aquí lo vemos. Cada día hay más tecnología. Aquí tenemos el DC-10, que está como 10 o 15 decibeles arriba que el del 747. Este es para el despegue, y dependiendo de la distancia, es el ruido que en decibeles, en LPN, decibeles, effective noise exposure, nivel de ruido percibido. Aquí ese es en los aterrizajes, va cambiando. Para aterrizar usan menos potencia. Cuando cambia el viento en la Ciudad de México y despegan hacia la ciudad, es más ruidoso que cuando vienen aterrizando. Casi siempre aterrizan por la ciudad y despegan por el lago de Texcoco. Pero de repente cambia el viento y entonces tienen que hacerlo al revés. Siempre tienen que hacer las operaciones en contra del viento. Hace no mucho estábamos aterrizando y el viento
nos sacó de la pista, tuvo que despegar y cambiaron la dirección para que aterrizara el avión, no podía aterrizar. Entonces no pueden aterrizar con viento en cola. Aquí está esta gráfica, se las pongo para que vean la diferencia, que son 13 decibeles más o menos de diferencia. Si tengo, por ejemplo, 60 decibeles A, equivalen a 73 PNDB, ruido percibido en decibeles, es como se mide, ¿no? Y aquí hay diferentes jets, casi todo en 80 equivale a 93. Es muy complicadito hacer los cálculos, y esto con la gráfica les ayuda mucho. Y aquí está la distancia en metros. De tal modo que en Abu Dhabi, que tienen ahorita, tenían hace algún tiempo, en 2006, tenían una pista, y entonces querían construir en esta isla de aquí un área habitacional de interés social para los militares de Abu Dhabi. Cada casa tenía 2000 metros cuadrados porque era de interés social, y 500 de construcción. Las iban a construir de concreto prefabricado, iban a comprar una máquina en Alemania que iba a hacer los muros completos y ponerlos. A nosotros nos encargaron el estudio para ver la influencia sobre el área habitacional y qué se podía hacer sobre esta zona. Esto aquí le llaman la predicción del ruido de 40, le llaman a cuando es muy intenso el ruido en esta parte. El 30 es cuando es regular y ya para afuera molesta menos. Esto es cuando son de 50 a 500 eventos al día, pensando en que la noche se suman, cada operación nocturna son 17 veces. Aquí se ven los EDFs, los PNDBs, cómo se va disminuyendo, los hicimos así según los kilómetros, sobre la islita. Pero como iban a construir, como iba a subir mucho, está subiendo mucho ese aeropuerto, que ya son riquísimos, tienen mucho dinero, entonces ya le pusieron la siguiente pista, cosa que aquí tenemos dos pistas, pero la tenemos muy cerca una de otra, y no puede tener dos operaciones simultáneas porque la FAA, la Federal Aviation Association, prohíbe que dos aeropuertos hagan dos operaciones cercanas, debe estar más de 500 metros de distancia una de otra, para que si se sale no choquen los aviones. Entonces aquí en México lo único que se hizo es evitar el carreteo. Tenemos dos pistas, la 5 derecha y la 5 izquierda. Entonces la derecha, antes atravesaban, después de que aterrizaban, y impedían usar la otra pista. Entonces pusieron la terminal 2 del lado derecho y la terminal 1 del lado izquierdo. Entonces los que llegan por la derecha se van a la derecha y ya no estorban las operaciones. Y eso optimizaron un poco. Ahorita están viendo cómo hacen otra pista más adelante, no sé cómo la van a hacer, pero puede ser sobre el lago de Texcoco. Aquí se ve ya los ruidos de predicción de 50 a 500, que ese es el 30, es el azulito. Vean cómo afecta a las supermanzanas. Esta todavía no estaba construida la pista, pero de una vez les diseñamos cómo iba a ser la predicción del ruido, qué tanto iba a afectar. Aquí están los usos del suelo, según los NF, ¿no? Si es industrial, si se puede, siempre y cuando no haga humos. En los dos se puede. El C significa que es con alguna... con tecnología sí se puede hacer, ¿no? Áreas exteriores para la recreación, pues casi todo se puede. No importa que haya ruido y que pasen aviones y que estén jugando fútbol o cosas por el estilo. En teatros y audiciones al aire libre, por supuesto que no se puede. Teatros y auditorios, cuando es menos ruido, no tan intenso,
es conveniente hacer con estudios acústicos para aislarlo. En cambio, cuando están en 40, pues lo recomendable es no hacerlo, porque se necesitan unos muros muy gruesos para poder llegar a niveles muy bajos. En escuelas, ¿se acuerdan que había una escuela ahí donde bajaban? La tiraron de plano, la quitaron en lugar de aislarla, ¿no? Porque no, luego la gente es muy drástica, se puede aislar todo, ¿no? Es más fácil aislar que tirar. Oficinas de edificios públicos y así hoteles, pues, que casi todos los edificios de aeropuertos hay hoteles para los que están haciendo transbordos y no sale su avión, entonces se tiene que aislar. Ahorita se está haciendo un Marriott en la Terminal 2 y les hicimos el estudio de los cristales, más adelante se los pongo. Entonces aquí se ve los espectrogramas de cómo viene un avión y cómo se va en diferentes frecuencias. Aquí está en 125, aquí lo grabamos un avión que despegó y entonces vemos cómo se va acercando, cómo produce el ruido y cómo se va alejando. Este es en 500 ciclos, es el mismo avión pero en diferentes frecuencias, lo grabamos y lo registramos los ruidos. En 4000 ciclos es menor, y esto es en decibeles A, que equivale a una audición promedio de todas las frecuencias. Este es lineal, que no es exacto, ¿no? Porque nosotros no oímos linealmente. Aquí vemos los niveles de intensidad dentro de la recámara principal con cristal duomen y todo hermético para las zonas. Les pongo el PNC 40, que es para dormir, un poquito ruidoso, ¿no? 40 equivale a 47 decibeles A, que es lo máximo que se permite en un hotel para que más o menos duerma. Es esta cubita, la azulita. Haciéndoles los cálculos de aislamiento a las distancias, les pusimos que con una distancia de 500 metros la gente podía estar pasable, ¿no? Pasable con ese cristal. Ya cuando están más cerca, aquí iban a sentir una molestia como de 6 decibeles más en frecuencias de 250 ciclos. Aquí les pusimos niveles de ruido dentro de la recámara con plafón absorbente, porque ya no le podíamos poner 3 cristales, ¿no? Sino plafón absorbente, cristal de 9 milímetros con 20 centímetros, doble cristal con 20 centímetros de espacio de aire, alfombra, y subiendo a 40 el PNC, y vemos que más o menos pasaba eso. Quién sabe si en Abu Dhabi les iban a poner sus alfombras y sus plafones absorbentes, pero es en las zonas que están afectadas. Este es para el PNC 40, dice con cristal duomen, plafón absorbente y piso de mármol. Vean que cuando le quitamos los absorbentes, no pasan en esta zona. En esta zona, en 250 ciclos, es más intenso. Se ve con plafón, con 9 milímetros y con un cristal doble de 9 milímetros. Eso fue lo que se hizo fue lo que nos pidieron. Les voy a poner aquí lo de Puerto de México. Nada más que cuando me conectan el cañón me desajustan lo que traigo preparado, ya no lo encuentro. Separé. Este es el que se hizo cuando se iba a construir el aeropuerto aquí en México. Se hizo un estudio que nos hicieron favor de encargarnos para aquí, para la Ciudad de México. ¿No se ve? No sé. Aquí está la presentación.
aquí se nos pidió que hiciéramos un estudio comparativo de los contornos de niveles de sonoros en relación a los usos del suelo recomendable entre Texcoco e Hidalgo. Se pensaba dejar el aeropuerto actual junto con el de Hidalgo y compararlo con el de Texcoco. Eran las dos opciones: dejar el actual con unas operaciones y poner el de Tizayuca, o quitar el actual y hacer uno en Texcoco, que es lo que yo creo que se va a hacer pronto, ¿no? Entonces, es lo mismo que vimos, la predicción de niveles de ruido y planificación del área urbana y demás, donde se explica esto. Los elementos necesarios para calcular el NF son los impactos, aquí los tipos de aviones, ¿no? El termofan y el jet, cómo emiten los sonidos. Están los noises, lo mismo que hace rato vimos. Casi usamos lo mismito para el de Abu Dhabi. Aquí está el movimiento aéreo en la Ciudad de México según las horas y el número de impactos. Y ya no pueden meter más operaciones, ya está saturado, porque ya no pueden aterrizar más, no tienen capacidad. Por eso ya se hizo el de Querétaro, el de Toluca, el de Puebla, el de Cuernavaca, porque ya no caben. Ya no se puede seguir sobrecargando. Este es el ruido que es al despegar y al aterrizar, ¿no? Pero ya es lo mismo que el avión, cómo se representa en la tierra los ruidos a la hora de despegar, cómo se va esparciendo los niveles de ruido, los usos del suelo. Y aquí se ven, aquí está el aeropuerto actual y cómo llegan. Aquí está una aerovía que viene aquí, viene por acá, pasa por Satélite y pasa por la torre ¿cómo se llama? El World Trade Center, da la vuelta, agarra la torre de Xola y de ahí se enfoca hacia acá. Entonces aquí vimos cuántas personas, cuántas familias se afectaban por este sistema, y dejando este sistema y el de Tizayuca. Y el otro aeropuerto, el que se iba a planear, al moverse, bajaban las personas afectadas. Aquí se ve más cerca, este es el de Texcoco. Se mueve, ya tenemos las pistas más separadas para que haya varias operaciones al mismo tiempo. Y vienen de Acapulco y vienen de Puebla y demás. Por las diferentes llegadas se van deformando las curvas. Aquí se ve, esto se hizo creo que por el 2000 se hizo esto, 2001. Se ven los habitantes, dice crecimiento de la población y vivienda en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México funcionando únicamente. Este es el aeropuerto de la Ciudad de México e Hidalgo comparado con el de Texcoco. Vieron que aquí son millones de familias, de habitantes y de viviendas, comparada con menores cantidades afectadas, ¿no? Y se hizo un estudio junto con algunas personas aquí de urbanismo, que con el tiempo iba a haber menos población, porque la gente está saliendo del ya no quiere vivir mucho aquí, ¿no? Ya están yendo. El crecimiento de la población, se ve que va bajando se supone que va a bajar un poquito, ¿no? Ya estamos cerca en el 2005 se supone que baja y van bajando los habitantes y las viviendas. Está dividido los afectados con el NF30 y el 40, y en Hidalgo, por ejemplo, vemos que
casi no hay nadie cerquita del aeropuerto, porque todavía no hay nada, ¿no? Donde lo iban a construir. No hay nada. Todas las gentes afectadas está por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese es en Texcoco, cómo iba a estar las gentes afectadas y se hacía Texcoco en esa época y cómo iba a ir aumentando o disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo porque la gente se supone que va a ir saliendo del Texcoco, este es de Texcoco nada más. Entonces se hizo una tabla comparativa, ¿no? El azul son las personas y familias afectadas en Texcoco y en el otro es el aeropuerto de la Ciudad de México e Hidalgo. Principalmente los más afectados es en México, Hidalgo no, pero se ve que son muchos millones y en cambio en la de Texcoco iba a estar afectada muy pocas personas. Este es para el NF y este es para el NF40. También sucedió lo mismo. Entonces hizo una tabla ahí comparativa que nos pidieron y chan, ya se acabó. Les voy a poner los cálculos para el hotel del Marriott que hicimos para ver cómo se afectaba. Primero medimos el ruido que donde iba a estar el hotel, donde va a estar el hotel, los despegues, vimos todos los ruidos. Aquí se ve, estos son lo que se midió en el aparato. Escogimos las frecuencias en octavas, la convertimos a watts. Luego vimos que para 35, que es lo que piden en un hotel, el ruido permitido es el P35, lo convertimos a watts y calculamos el TL, ¿no? El TL que nos da aquí, por ejemplo, lo que se permite es 21 y vemos que el Duoven perfectamente pasa 29, el Static Silence tiene 29, está más alto que el 21, para saber cuál es el que les convenía, ¿no? Vimos que muchos de los cristales, estos que son muy caros, 6 con 29 y 6 es un Duoven. En esta frecuencia, en 500 ciclos, nada más se necesita 37 y anda en 34, y este que debe ser 40 anda en 34. No poner más grueso, el poner más grueso no quiere decir que sea mejor, sino porque depende de las resonancias de los cristales. Vimos que un cristal muy sencillo como es el Static Silent de Saint-Gobain, que es un sándwich chiquito el que tenemos en el laboratorio, pasa, ¿no? Pasa perfecto todo. Y hay unos que no pasan, ¿no? Este que es muy grande, si son 6 con 7.6 centímetros de espacio de aire y 6, pues claro que pasa, pero necesita uno doble ventana y además con el tiempo se condensa y hay que tirarlo, ¿no? Hay que cambiarlo. Entonces les dijimos diferentes opciones y el más barato fue este y es un cristal de 6, un gel de 1 y 4. Era el de 3 antes, pero se cuarteaba mucho el de 3, entonces ya le pusieron 4. Pues yo creo que no tengo a la mano porque cambian cada media hora, pero yo creo que andan como en 800 pesos del metro o algo así. No tengo ni idea. Lo hace Saint-Gobain y es cuestión de preguntar y de pedir los datos. Como es francesa, tiene los datos muy acertados, tienen unos folletos que se los pueden dar y les da en la pérdida de transmisión en cada frecuencia para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Acuérdense que cambia mucho cuando tienen absorción adentro en el cuarto, si tienen alfombra y tienen plafón, parece que es más aislante. Si le ponen plafón absorbente, si tienen muchas cortinas, parece que el cristal aísla más. No nada más es el cristal, sino también el pretil. Si es un precolado de poliestireno, muchas veces aísla menos que el cristal. Hay que ver qué es lo que pasa. En este hotel tienen un problema que todavía no resuelven. Tienen un lobby restaurante que tiene la altura la altura del total del edificio completo. Les van a poner un domo de cristal
y unas ventanas. Yo no sé cómo lo van a sellar. Y los pasillos están abiertos, o sea que dan al comedor. Entonces hay que poner dobles puertas, porque por las puertas se va a pasar el ruido del restaurante y muchas veces de los aviones. Entonces como que hay que ver como una cadena donde es el eslabón más débil para que la gente no esté perturbada, ver el clima, el aire, el panel coil, el ventilador, el aparato de aire acondicionado, hay que ponerlo sobre bases elásticas, porque siempre los atornillan y los ponen rígido a la estructura, entonces el ventilador cuando da vueltas suena y vibra. Hay que ponerlo primero, aislarlo, y no ponerlo junto a la salida, sino ponerlo lejano hacia atrás, poner un silenciador, poner un retorno, como lo vimos en las veces pasadas en los hoteles, ¿no? Ese es en cuanto al el estadista. No, es al revés un poquito. Tiene térmicos porque no está uno al exterior. Es mejor que uno de 6, porque mientras más grueso es un cristal, es más aislante térmico. Pero si lo separo y le pongo espacio de aire, es más aislante. Más aislante si le pongo espacio de aire. El Duoven, que está tan cerquita, si es muy pequeño el espacio, casi no sirve de resorte para moverlo, se mueve casi todo. Entonces, muy junto, aquí lo vemos, el Duoven anda más fallón aquí que el otro. Aquí está fallo en 24 decibeles y debe de ser 30. Eso lo medimos aquí en el laboratorio y este también lo medimos en el laboratorio. Los demás datos que nos dio Sangoban, en los otros fabricantes de cristales, pues en el edificio de Reforma, en donde cayó el avión, tiene doble cristal de 6 milímetros y gracias a eso no se rompieron los cristales. No, con la explosión se hubieran roto y lastiman, una ventaja. El que le pusieron doble cristal, ahí le pusieron el ruido de Reforma. En Reforma, el que se quejan mucho todos los de alrededor por el policía que está silbi, más que por los coches, está todo el tiempo. Entonces ya le dieron dinero para que no silbe. Pues sí, porque está todo y vive cerca, un estudio, un departamento para una persona muy importante y le aislamos, pero le molestó, es muy quisquilloso. Y entonces medio oía el policía y ya le dio dinero para que... Era lo único que le molestaba. Le pusimos dobles cristales y cortinas que no le entrara la luz para nada, ¿no? Con unas haches para que las cortinas bajaran y cerraran hermético. Tenía las máquinas arriba porque es un edificio de oficinas y él quiso tener en esa oficina ahí su departamento porque ahí tienen el helipuerto donde llega su avión. Entonces, bueno, lo más barato fue darle dinero a la familia. Esto es con respecto a aviones. Dentro de los aeropuertos, pues hay que pensar en las salas de espera. Las salas de espera, en los pisos, por ejemplo, la gente que llega con sus carritos, no sé si se acuerdan que antes eran con juntas, iban a tac, y ahora ya están lisitos. El voceo, todos los aeropuertos en Estados Unidos, que son idiomas monosilábicos, entonces se preocupan mucho por la acústica, entonces le ponen a materiales muy absorbentes a los techos, de tal modo que los vestíbulos no son tan sonoros como los que están aquí en México, ¿no? Aquí retumba en sus centros la tierra en todos los aeropuertos. Les ponen materiales durísimos y cuando hablan nadie entiende, ¿no? Y en todos los lugares hay una interrogación para ir a preguntar a qué hora sale el avión. Hoy hay televisiones porque nunca entiende uno nada, precisamente porque nunca se ponen materiales que absorban sonido. Las bocinas deben de ir en el techo, sobre pasillos, y con material muy absorbente, cercano para que choque, se absorba
y puedan oír, y según van caminando van oyendo la comunicación. Pero en todos los aeropuertos en México los ponen todo durísimo, no sé por qué. Ahora que le pusieron las salas de espera alfombra, como que se empezó a mejorar la audición gracias a la alfombra, pero nunca piensan en plafones absorbentes y demás. Las puertas que ponen cuando llegan los aviones no sellan cuando abren las puertas para los, ¿cómo le llaman? Los túneles para salir, no sellan muy bien. Antiguamente hubo una gente que diseñó el aeropuerto de la Ciudad de México y le pusieron todo lo que no debía de ser. Entonces, por ley, tenía uno que repetir todos esos malas fachadas y adentro hacer los aislamientos acústicos. Entonces, no nada más produce ruido los aviones, sino el camión que carga de gasolina hace un ruidero pavoroso, más alto que el mismo avión. Están ahí cargando gasolina, todo el ruido. Entonces conviene medir los ruidos que van a haber para saber qué tipo de cristales poner y meter materiales que absorban sonido adentro de los aeropuertos, además de poner en un clima adecuado, ¿no? Porque en todos los aeropuertos no sé quién hace el clima, que nunca funciona, igual que el sonido. Van ustedes a Cancún y es un calor pavoroso, y a Acapulco, no se diga, y luego le ponen lositas chiquitas de concreto, que térmicamente es lo peor, ¿no? No le ponen aislamientos térmicos, nada, ¿no? Entonces ustedes como arquitectos pues, deben de tomar en cuenta todos esos aspectos de control ambiental. Les voy a poner de aula si quieren, o ya es una presentación de aulas. Se las preparé, pero ya no sé dónde quedaron. En los aeropuertos las plantas de emergencia, los bomberos y todo eso deben de estar en un lugar especial y bien aisladas. Los chillers, las máquinas de aire acondicionado, todos deben de tener bases antivibratorias. En todos lados donde hay nuevos edificios hay mucho ruido. ¿Quieren que hagamos algún cálculo especial de cómo se calcula el aislamiento en un hotel? ¿O ya nos vamos? Déjenme ver dónde quedaron. Se movieron todas.
arriba para que no pues puede ser, pero ayúdame mejor. Hacemos un cálculo de camino del hotel. La próxima vez ¿Quieres para el cálculo de cristal del hotel o de reverberación? El hotel es más o menos lo mismo, ¿no? Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿De qué quieres, un salón de clases? ¿Cómo se calcula la reverberación? Esto les gusta más. Como regreso a lo anterior. Y aquí ya está.
Está muy sencillita esta. Vamos a poner esta. Esta es para la gota de plata en Pachuca. En Pachuca, vean cómo el objetivo era dejarlo en 1.3. Aquí le pongo el objetivo. Si fuera para sinfónica, aquí le pongo 2 segundos y entonces automáticamente me ajusta todo y veo que para sinfónica debe de ser más brillante, debo de quitarle absorción, la absorción para que, o darle más volumen, Aquí en esta parte tengo los materiales, aquí está el volumen, está el número de personas, el volumen entre personas, el área del piso, volumen entre el área del piso que me da la altura promedio, es 9 metros, ¿no? Me da el coeficiente medio de absorción aquí, automático, se calcula sencillito, ¿no? Es con el tiempo de reverberación, es igual a 0.16 por el volumen entre la absorción. Entonces, teniendo el volumen, empieza uno a meter todos los materiales en las áreas y se multiplican las áreas por su coeficiente de absorción y me da aquí la absorción total. ¿Pero quieren que lo hagamos mejor a mano? ¿Sí es mejor? ¿Para que lo entiendan? Se mide en metros cuadrados de ventana abierta o en sabines. Los sabines métricos. El coeficiente máximo, como ya les había platicado, es el 100%, es un agujero. Si pongo madera, me va a absorber un porcentaje. Entonces, para poder calcular la reverberación de un teatro, pues se hace una tablita muy sencilla. Se pone aquí el elemento, el material, la superficie, y luego aquí se ponen los coeficientes de absorción para las voz, que son 125 ciclos. Ciclos, 500, 1000 ciclos, 2000, 4000, se ponen los coeficientes de absorción y aquí más adelante ya se pone la absorción, la absorción. En cada frecuencia, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000. Empezamos con el plafón, por ejemplo, o el piso, el plafón se le pone material yeso sobre metal desplegado. La superficie le ponemos lo que dice aquí.
espacio de aire. 1689 metros, 1689 metros cuadrados, y se le ponen los coeficientes de absorción. Para eso se ponen punto 13, punto 15, punto 02, punto 15, punto 13, punto 02. Entonces se va multiplicando esto por esto y se va poniendo aquí la absorción. Y se va poniendo las absorciones de cada material. ¿Está bien? Las personas es algo que hay que poner mucho cuidado. Personas. Cuando son la absorción por persona, cuando vean un libro americano, está en pies cuadrados de ventana abierta. Y son muchos pies los que tienen uno aquí, ¿no? Además de dos, son los pies que cubren uno. Es lo que absorbe. Entonces, en el libro lo pusimos por área ocupada, porque así no cambia. Por metro cuadrado, como si agarrara una aplanadora que aplanara a las personas con todo y butacas en una superficie y ya no se pusiera como un material por metro cuadrado. Cuando es eso, no cambia. Cuando es en pies, porque son porcentajes. Entonces, en personas se ponen metros cuadrados ocupados. Entonces se va poniendo la absorción. Aquí ya lo ven en el... ¿Se puede prender otra vez? ¿Quieren que lo hagamos así uno por uno o lo ven allí ya? ¿Sí? No, es en más o menos, cada dos personas es como un metro cuadrado. Sí, porque son 53 centímetros de butaca por más o menos 90, casi es punto 46 por persona, pero si tú consideras el área, lo multiplicas por la superficie ocupada y ya te das, dependiendo del espacio de aire, porque ya los nuevos teatros los ponemos tipo continental, sin el pasillo central, porque el pasillo central es la mejor butaca, es el mejor lugar para ver los espectáculos. Entonces tratamos de quitar los pasillos y hacemos pasillos horizontales. Les damos más amplitud para que sea pasillo horizontal. En Estados Unidos consideran el 1.05, pero ya ahora el nuevo reglamento de México ya le pide un poquito más, como 1.10, para poder poner todas las butacas continuas. Le caben más o menos lo mismo con pasillos que con el sistema, con pasillos que con el sistema continental. Es más o menos, y tiene ventajas uno para la gente que quiere levantarse al baño, molesta menos a los vecinos, pero del otro modo es casi un pasillo. 1.05 es muy grande, ¿no? ¿Una otra pregunta? Es que aquí en la gráfica ya para no hacer tantos cálculos. Se ve como aquí está al revés. Le pongo los coeficientes de este lado y multiplico el área por este coeficiente y me da aquí. Si le quito las personas, automáticamente cambia toda la gráfica. Entonces le voy regresando. ¿Cómo? Ese es el aplanado. Así es el aplanado. ¿Cómo le regreso? Y es que ya estoy con el Office nuevo y ya no le encuentro. Para regresar aquí está. Otro, pero ya se me borró, ya no lo recuerdo. En un bit era 1600. Vean cómo bajó la gráfica. Entonces le voy poniendo
las personas y lo ideal es que sea más brillante en bajas frecuencias porque así lo pide la norma, ¿no? Debe de brillar porque nuestro oído no oye igual en bajas frecuencias que en altas frecuencias. En los agudos casi todo debe ser parejito y solamente en bajas frecuencias que oímos menos le damos más brillantes. Esto para sinfónica nos gusta oír las bajas frecuencias cuando están tocando los contrabajos, que se oiga con fuerza, le llaman calor al sonido, suena muy bonito eso, suenan los bajos y luego tocan los agudos y entonces empiezan a jugar con las frecuencias. Y tiene que tener esa curvita porque nuestro oído, si le pongo que suena más un sonido, lo se oye. Tiene que ser como parejito, como nuestro oído, debe uno de tratarlo con cariño. Si es muy intenso un sonido, los demás sonidos se pierden. Entonces por eso se va equilibrando. Si cambia el volumen, por supuesto que cambia, ¿no? Entonces este auditorio nos los pidieron para usos múltiples, pero generalmente cuando lo hace el gobernador, lo que quiere es dar sus informes, entonces es para voz, pero para música el 1.30 que le pusimos es como medio, ¿no? 1.3 es medio, ¿no? Y vamos escogiendo los materiales para que vaya muy cerquita. Si ponemos aquí, vemos por ejemplo que tengo parte de fibra de vidrio con 5 centímetros de espacio de aire, son 338. ¿Qué pasa si le sumo a esto los 338, no? Es un, pues, sí. 338 y aquí le quito los 338. Entonces se me desajusta la gráfica, entonces va uno ajustándolo y son cosas que no se van notando porque ustedes llegan a un teatro y no se fijan qué materiales son, sino tiene una tela y le va uno poniendo diferentes materiales o le va uno poniendo madera, ¿no? Ponerle los 338 aquí, 338 y le quitamos este como que se ajusta muy padre, ¿no? Es lo mismo que hacen ustedes cuando tienen ecualizador. ¿Se acuerdan que hay unos botoncitos? De repente si ponen un sonido muy intenso, los demás no se oyen. Tienen que bajarlos, ir subiendo al umbral. Cuando empiezan a oír el instrumento, si tocan sinfónica, que tocan todos los instrumentos, entonces ponen para que se oigan los contrabajos. Cuando empiezan a aparecer ahí lo dejan, lo suben los otros, van apareciendo todos los instrumentos y ya se oye la orquesta. Es lo mismo en la cuestión acústica, tiene uno que jugar con los materiales. Es muy divertido y es arquitectura. No puede uno llegar y decir, bueno, póngale todo de absorción porque tú estás sordísimo, ¿no? Entonces el secreto es la medida, es medir todo y ajustarlo. Entonces me ocurrió hacer este programita que es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer y jugar en su casa con esto. La fórmula es muy sencilla. Esta es la fórmula, tiempo óptimo. A las personas, ¿cómo no? A ver, las personas, ¿cómo están? Personas. Si le pongo 1092 con butacas acoginadas y se las pongo en personas con madera. No se quitó, ¿verdad? ¿Borré algo? No la suprimí.
se nos desajusta por cambiarle las butacas. Cambiar las butacas se desajusta. Creo que tenía un valor residencial. ¿Cuál? Ah, ya. Las 12 butacas de una vez. Es muy importante combinar madera, pero aquí veo que madera tengo 140 metros cuadrados de madera porque absorbe el 15% en baja frecuencia, 11% y va replicando más en los agudos, las maderas. El aplanado también, miren, el aplanado con espacio de aire me absorbe un poquito las bajas frecuencias y las altas me las refleja. Es muy importante el aplanado de yeso con metal desplegado. Es muy estable y responde muy bonito para teatros. Debe ser grueso. A la hora que lo toca uno el tablarroca, empieza a vibrar toda la lámina. Y a la hora que tocan timbales y demás, vibra aquello y cambia el timbre. Suena horrible. Suena como si estuvieran adentro de una lata. Hay que ponerle 2 o 3 capas para que no vibren. Y tiene la desventaja, como ya les había dicho, el tablarroca con el tiempo se le va pegando el polvito donde están los soportes, la estructura, y se va poniendo negrito y se ve acartonado, se ve corriente. Entonces el aplanado de cemento, pues es el de cemento con arena, nunca cambia, es muy estable y refleja muy bien. Mientras más duros son los materiales, es mucho mejor. Aquí casi nada tenemos de absorción. Vean que de fibra de vidrio tenemos muy poquita área. Esta la estamos usando en la parte de atrás para que pase el sonido y se absorba allá atrás y no refleje. Ese concepto de cemento, ¿en qué parte se usó? El cemento abajo de las butacas. Abajo de las butacas. Abajo de las butacas. Ahí, ese. Siempre abajo de las butacas no se pone alfombra, se pone materiales muy duros, porque además de que se limpia muy bien, no debe de estar tan concentrada toda la absorción. La única absorción son las personas, las butacas y ese pequeño muro de atrás. El hecho de que estén las personas sobre la parte de cemento, en este caso, es mucho mejor. Es mucho mejor que ponerle absorción. Fue lo que le pasó al Teatro de la Ciudad, que lo es muy elegante y le pusieron todo lleno de alfombra y resultó muy sordo, muy seco, ya se la quitaron. Entonces como que conviene que un teatro de sinfónica casi no lleva nada de absorción, nada más las personas y las butacas, y si acaso un poquito en el muro de atrás, o elementos que reflejen el sonido, que lo esparzan, que no sean espejos que reboten, esto se hace mucho. Grafiquita está muy sencilla y la pueden hacer ustedes muy bien en sus casas. Los coeficientes de absorción están en el libro, llenan y hacen el programita, ¿no? Ustedes ya lo saben hacer, cálculo de estructuras y demás. Las silvestres revueltas, miren, no quedó tan parejita. Porque tiene tablarrocas y es más complicadito, ¿no? Las silvestres revueltas. Y le quisimos dar 1.0, lo queremos subir todavía más, 1.7. Yo creo que eso era hace mucho. Fecha el 11 de diciembre del 2006. Palacio de los Deportes. Sin personas es el tiempo de reverberación como está ahorita. Tiene el Palacio de los Deportes, tiene como 6,5 segundos en baja frecuencia,
500 en 500 tiene 5,5 y en agudos está muy bajo. Está todo desajustado. Y son butacas de metal o de plástico, ¿no? De plástico, además tiene unos decos pavorosos. Aplaude uno y le rebota así, tremendo, ¿no? Tiene unos plásticos que ya les platiqué, unos plásticos que no son acústicos, es porque no tiene goteras, entonces el agua la corre para afuera. Son unos plásticos negros que va cayendo el agua y lo van sacando para afuera. No han podido, necesitan quitar todo el techo y volverlo a sellar. Yo creo que sí, pero no le pusieron ninguna punta entre las dos cobres, no lo sellaron. No está. ¿Es hora? Esta es la Nezahualcóyotl. Está silvestre revuelta, silvestre y orquídea. Es como está ahorita la silvestre revuelta. La medimos. Este es sin personas, y con personas no podemos medirla con personas porque a la hora que tronamos un balazo, la gente empieza a platicar y me hace ecos. Entonces se mide sin personas y se le agrega a las personas y nos da el tiempo de reverberación como de 1.5. Le faltaba graves para subirlo y por eso es que se cambió el proyecto, se cambió, a lo mejor lo van a arreglar. ¿Y para subir los graves qué hay que hacer? Los graves, poner materiales duros y quitar maderas. Este teatro silvestre revueltas fue cine, entonces en los muros tenía unas tiritas de madera con fibra de vidrio atrás. Entonces hay que quitarle la fibra de vidrio, quitarle todo el muro para que brille más. Ya le quitaron las alfombras de los pasillos y le pusieron piso laminado, pero cuando entra la gente suena muy feo, empieza a sonar y molesta a los músicos, porque los mexicanos nunca entramos a tiempo, ¿no? En el periférico. Este es Procasa, reducción de ruido máximo con el vidrio de 6 GL3, comparándolo con el nivel adecuado para las oficinas PNC 45. Este es el ruido exterior. Este es el amarillo, es el PNC, y el cristalito, miren todo lo que nos baja, queda por abajo de la curva. Es un edificio que está junto al McDonald's, allá pasando el túnel después de Reforma, uno que ya tiene unas tiras de madera. Entonces les recomendamos ese material ahí. No tiene techo. De transmisión. Este es el diámetro, es un edificio entre el cuarto 2, 3, el piso 25. No me acuerdo qué es. ¿Dónde se hace más chiquito? ¿Dónde cambiaron este porcentaje? Cambiar el programa. Hasta abajo. ¿Cómo? Hasta abajo, junto a Melo. Ahí dice 200%. ¿Aquí? Ahí lo hay. 10 de julio del 2008, pérdida de transmisión del cuarto, del 2, 3, del piso 25. Entre cuarto y cuarto. Entre cuarto y cuarto tiene 36
36 decibeles de aislamiento cuando le pusimos uno de 55. Lo acabamos de medir. Este es el que está allá en Santa Fe. ¿Por qué? Porque no llega a la ventana y demás, ¿no? Ya no han de estar arreglando. Tiene un STC 35 que es pésimo. Debe llegar a 50 para que sea de 5 estrellas. Todos le ponemos ahí, calculamos el Instituto de Biología, aquí también calculamos para aulas. Vean que tiene punto 4, es una videoconferencia. Debe ser muy bajito para que el micrófono capte los sonidos. Entonces, en una videoconferencia en el Instituto de Biología se diseñó las aulas estas de videoconferencia y se trata de que sea una sala de grabación para que se escuchen en el otro lado, ¿no? Octubre del 2006. ¿Alguna pregunta? Más o menos en las tablas que hemos estado viendo ahorita de los chicos que llevan a de una aula, vieron el teatro, no hay más de 20 conceptos que se manejan como materiales. Claro. ¿Es correcto? Son los que normalmente se Los manejan. que normalmente se manejan, sí. Sí, salvo que sea uno nuevo y confíen mucho en los coeficientes que les dan los vendedores. Acérquenselo al oído. Es como se dan cuenta. Si dicen que es muy absorbente, tienen que sentir la presión de la cajita que les traje. Si hablan y lo oyen perfecto, pues dicen, hemos medido materiales que son alemanes y vengan los coeficientes, ¿no? Pues ponen más de lo que es. Hemos encontrado que hay mucha desonestidad y no hay un control de calidad. Entonces hay que, porque si ustedes piensan que va a absorber X y luego no absorbe, se dan mal, o no aíslan lo que debe decir. Lo que tenemos en el libro son medidos en hoteles. En hoteles se han medido. Y eso es muy cerca de la realidad, porque en un hotel hay que sellar las salidas de electricidad y taparlas muy bien. No deben estar continuas y usar un muro adecuado. Vean que el que le recomendamos a este hotel de 50 tiene 36 por los agujeros. El hotel Sheraton, el Princess de Acapulco, el que está junto donde está el hotel, me acaban de llamar porque tiene 17 decibeles de aislamiento. O sea que duermen y oyen los ronquidos del defunto. Y pusieron unos muros pésimos. Y nada más nos pidieron medirlo, no arreglarlo. Les entregamos el reporte, pero lo están haciendo a la vez, no piensan que hay que hacerlo bien. Gastan y quedan igual. Tienen las puertas con unos agujeros así y todo el piso es de mármol. Los techos son de yeso, de aplanado, de cemento, arena. Entonces tiran una olla allá lejos y se oyen todos los cuartos participan. Entre cuarto y cuarto tienen unas puertas dobles, pero con agujeros. Entonces oyen todo. En el closet tienen el tabla roca hasta el plafón y arriba del plafón está hueco, entonces por ahí se pasa. Pues ahora que los quieren arreglar, pues están preocupados, nos llamaron a medir, pero no nos dijeron qué debían de hacer, ¿no? Hay gente que nada más quiere saber cómo está. Y ya están, lo vuelven hay que tirarlos y hacerlo bien desde el principio, llegarlos hasta el techo y poner muros adecuados. Es lo más barato. Y lo más barato en el hospital, el ABC nuevo, no quisieron poner el triple muro, triple placa y meter el oxígeno, el vacío de un lado y del otro, conectaban así. Y luego nos llamaron a medir ya que estaba terminado y lo retacaron de fibra de vidrio, todos los agujeritos.
Lógico que no hay la fibra de vidrio, se oía todo, creen que con esto, y gastaron muchísimo en mármoles, y es muy elegante el hospital, es un hotel de superlujo y cobran como si fuera su última voluntad. Y lo que es más barato en un hospital es el tabla roca. El no hacerlo bien baja la calidad. Bueno, pues ahora íbamos a ver algunas dudas de aeropuertos. El voceo es muy importante, pero el voceo tiene que ir junto con la arquitectura, con los materiales. No podemos poner bocinas en unos lugares como el vestíbulo del aeropuerto, que no se entiende. No, en ese espacio, las máquinas de aire acondicionado no están adentro junto a la sala de espera y los aislamos. No se nota el ruido. Probamos eso y lo hicimos varias veces. Se construyó, se puso materiales duros, herméticos, de tal modo que y se le puso de baja velocidad, soportes elásticos adentro de los ventiladores y no se oye. Y el arquitecto Serrano dejó un plafón lleno de agujeros. Pues ya nos llamaron ya que estaba hecho y retumbaba en su centro la tierra, y entonces le pusimos arriba, le recomendamos que le pusiera fibra de vidrio arriba del techo, es un techo flotando, y bajó bastante, mejoró un poco, pero sí son espacios muy grandes. El plafón es de yeso. Es de tabla roca, ¿no? De tabla roca. ¿Cuál es el radio de influencia del ruido del aeropuerto? El radio de La revista, ¿cuánta distancia afecta de despegue? De aterrizaje, pues por ejemplo teníamos, déjame ver, ya no me acuerdo, las pistas aquí en México son más largas que a nivel del mar, porque aquí el aire es menos denso. Aquí las pistas necesitan 5 kilómetros para poder despegar, o cuando no se despegan más corto, pero que puedan frenar en caso de alguna falla. Pero por ley, a nivel del mar, no se exigen 3,5 kilómetros, porque el aire es más fuerte. Ustedes han ido en Acapulco y despegan y casi se va. Y aquí en México tiene que caminar más para poder despegar. Ya se me perdió. Pero si quiero los de color. Ya no me encuentro. Mira, aquí me preguntaba, para despegue depende del tipo de avión. Si estás a 2000 metros, lo oyes a 80 decibeles el DC-10. Decibeles 80 LPN, que eso es un poquito menos, son como 13 decibeles menos. 80 como 60, 13 decibeles son 67 decibeles aquí a 2000 metros, a 2 kilómetros después de que despegó. Entonces pero si son jets, son más ruidosos, que ya no se usan tanto los jets, ya casi todos son termoventilador. Para aterrizaje es menos, ¿no?
Ya como aquí a los 1000 metros andan en 60, que van con menos motor para bajar. Y Concorde lo quitaron por miedoso, porque no es americano. Esos son termofans, sí, son termoventiladores. Pero se puede meter a internet y sacan el ruido. Lo sacan, ya lo tienen. Se pueden meter. Me interesa mucho lo del aeropuerto aquí. O sea que hay gráficas para todo esto. Muchas gracias, jóvenes, no hay duda. Nos vemos ya en la próxima clase para entrega de diploma. Muchas gracias.